funcionamiento de una institución o permite el funcionamiento de un programa cuando está seguro de que cumple con unos estándares o condiciones mínimas. La palabra estándar, como ustedes lo saben, es una palabra que tiene un significado matemático. Implica una diferenciación de un más a un menos. Y puede señalarse en términos como decir, para cada estudiante en una institución universitaria o en una universidad se requiere que exista por lo menos tantos metros cuadrados para que disponga de esos metros cuadrados en su aprendizaje. O tiene que disponer de tantos laboratorios o de laboratorios de tal tipo. O sea, se puede señalar con precisión el que pueda existir el cumplimiento de esos estándares mínimos. Lógicamente, esos estándares mínimos no se pueden dar, como lo dijo el senador Robledo, si no hay los elementos de financiación para ello. Entonces, el trabajo de lo que significa el señalamiento de los estándares de calidad es una decisión que se toma a nivel del Estado, que es ejecutada por los gobiernos y que normalmente ha implicado un diálogo entre el gobierno y las instituciones universitarias y las universidades para medir cuáles pueden ser esos estándares mínimos. Pero el aseguramiento, es decir, el que esos estándares de calidad se mantengan, tiene que ser una tarea fundamental del gobierno para ir midiendo de que las instituciones que hacen ese trabajo, que prestan ese servicio, que dan los títulos, realmente vayan cumpliendo y no sea simplemente que cuando llegó la visita de los pares mostraron unas cosas y después se olvidaron. Entonces tiene que haber un proceso de aseguramiento. Y una de las cosas más interesantes y más importantes que ha habido en este proceso es que el Ministerio de Educación ha asumido esa tarea y cada vez la va perfeccionando más. De tal manera que nosotros consideramos, desde el punto de vista de los rectores, que ese es un avance importantísimo en todo lo que significa el trabajo sobre la calidad. Pero yo les dije a ustedes que para nosotros calidad y excelencia tienen significados un tanto diferentes. Pero repito, consideramos que no puede haber excelencia si no hay calidad. O sea, que si no se cumplen esos estándares mínimos, la excelencia no puede existir. Y nosotros consideramos que el proceso de la excelencia parte de un hecho muy importante, que cada institución que trabaja a nivel de la educación superior defina internamente, con plena autonomía universitaria, qué es lo que quiere enseñar y cómo lo quiere enseñar y cómo quiere formar a sus estudiantes. De tal manera que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. El proceso de la excelencia comienza por la definición de un proyecto educativo institucional por parte de cada una de las instituciones, en las cuales, partiendo de que cumple con los estándares de calidad, señala a sí misma cómo quiere cumplir por ese objetivo fundamental de la educación. Por eso se pueden dar diferencias. Una facultad de jurisprudencia en la Universidad A y una facultad de jurisprudencia en la Universidad B tienen un currículum que puede ser similar, pero que tiene diferencias. Una universidad hace un énfasis en que su facultad de economía se oriente desde un punto de vista econométrico, o sea, con un enorme énfasis en el análisis objetivo de los datos, mientras que otra quiere que su facultad de economía se oriente más bien por las políticas públicas y dentro de un concepto de filosofía de Estado en el cual se trabaja más el tema de la macroeconomía. Y eso hace por la diferencia entre una y otra. En la definición del proyecto educativo institucional, cada universidad tiene que definir con claridad
cuál es su propio proyecto educativo institucional. Pero así como dijimos que es función del Estado a través del gobierno, a través del Estado y del gobierno, vigilar permanentemente para que los estándares mínimos se mantengan. Tiene que ser una decisión permanente de cada institución universitaria establecer su propia autorregulación, normatividad que se expresa en sus reglamentos, que se expresa en su reglamento estudiantil, en su reglamento docente, para que ese proyecto educativo institucional se cumpla. Y tiene que estar autocontrolándose permanentemente para ese cumplimiento. Una vez que ha establecido eso, entonces viene el problema de que el concepto de excelencia es un concepto que le pertenece a cada institución, y cada institución, en la medida en que trabaja por su excelencia, está aprendiendo de sí misma, y es en el momento en el cual está aprendiendo de sí misma cuando puede decirle al país: yo estoy trabajando por la excelencia. Y es en ese momento donde el Estado puede certificar que esa institución sí está trabajando por la excelencia, lo cual se llama acreditación institucional. Yo quiero dejarles estos conceptos que, como ustedes saben, son conceptos que hemos venido trabajando, son debatibles. Eso implica maneras diferentes de organizar los procesos, y posiblemente una de las cosas que nosotros hemos trabajado desde el punto de vista de los rectores es la necesidad de dotar al Ministerio de Educación para que el cumplimiento de lo que tiene que ver con el mantenimiento de la calidad se pueda cumplir en su totalidad. Muchas gracias. A continuación, hace su ponencia la representante de la Cámara por parte del Partido Verde, la doctora Ángela María Robledo. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muy buenos días, señor viceministro, a la mesa, a los estudiantes de la MANE que nos invitan a participar en este encuentro, en este tercer encuentro, a los profesores especialistas en este tema que nos acompañan también, y sé que también está la organización de papás y mamás de los estudiantes universitarios. Yo lo primero que quisiera plantear es que esta pregunta por la excelencia está atada quizá a una solicitud que en su momento le hicimos a la ministra de la Educación cuando empezó el debate por la reforma de la educación superior. Ustedes deben recordarla, porque lo que hicimos fundamentalmente un grupo de congresistas fue acompañar un proceso juicioso, deliberante, público e imaginativo por esa reforma de las instituciones de la educación superior. Pero considero que quizá uno de los puntos fundamentales para preguntarnos por la excelencia de la educación universitaria en Colombia arranca, y repito, por una solicitud que le hicimos a la ministra en su momento, y es la necesidad que tiene Colombia de adelantar quizá una constituyente educativa. No podemos preguntarnos por la excelencia de la educación superior sin preguntarnos por cuáles son las bases desde las cuales empiezan nuestros niños y niñas a formarse como ciudadanos en los distintos espacios. Y es que resulta que desde esos primeros años, desde lo que hoy llama este gobierno de cero a siempre, pero que nosotros conocimos como la educación preescolar, ¿cierto, Sergio? Y nos tocó. Bueno, resulta que desde ahí
arranca esto que algunos autores han llamado el apartheid educativo. Es decir, cómo ir a un jardín escolar o cómo ir a una institución distrital, municipal o nacional, ya marca una diferencia en ese comienzo, que es lo que empieza a fijar las bases de este capital cultural que es fundamental en el proceso educativo. Y nosotros entonces, viceministro y estudiantes y colegas, insistimos en que lo que debe hacer Colombia es una constituyente educativa. Debe convertir el tema de la educación en un tema prioritario y debe revisar, por supuesto, no solo el tema de las universidades y la educación superior, sino en su conjunto el sistema educativo colombiano. En segundo lugar, la pregunta por la excelencia, y ya lo señalaba el senador Robledo, tiene que ver con cuál es la concepción que tenemos de la educación. Yo estaba revisando el primer artículo, cómo arrancaba el proyecto previo de reforma a la educación superior, y en ese artículo, no sé si ustedes lo recuerdan, se habla de la educación como un bien público basado en el mérito, en la vocación, y que la educación es un servicio público. En ninguna del parafraseo de ese primer artículo aparece el concepto de derecho. Entonces, bien lo decía también esta mañana el rector, el doctor Henao, qué es lo que estamos entendiendo por la educación y cómo, siendo un derecho fundamental, se accede a él de manera gradual o de manera absoluta. Y aquí también, viceministro y compañeros, desde el año pasado nosotros venimos desde el Congreso de la República poniendo una alerta, diciendo qué implicaría que para la educación como derecho entrara la concepción de ánimo de lucro. Ayer en el Congreso, en la Comisión Séptima, hacíamos un debate sobre la crisis de la salud. Y la tesis que yo esbozaba, retomando algunos de los estudios de muchas asociaciones de médicos, pero en especial los trabajos del profesor Mario Hernández, es que lo que está haciendo el sistema de salud simplemente es llevando a su última expresión lo que significa la racionalidad del ánimo de lucro. Pues nosotros creemos que esa amenaza sigue ahí, pendiente como una espada de Damocles frente a la manera como se va a tramitar esta tarea y este derecho a la educación en Colombia. El que entre la racionalidad con ánimo de lucro puede terminar produciendo en la educación una crisis tan grande como está hoy ocurriendo con la salud, y sobre eso tenemos que estar absolutamente alertas. Yo quisiera entonces preguntarle al viceministro por qué ese parafraseo de ese primer artículo que abría el sentido de la reforma a la educación superior en Colombia. ¿Por qué el concepto de derecho no aparece en ninguna parte y por qué lo que aparece es un bien público del mérito, basado en el mérito, cuando la Constitución establece que es un derecho fundamental? Que casi que por el hecho de nacer en Colombia o de habitar en Colombia tendríamos derecho a tener la mejor calidad de la educación desde los cero, como dice este gobierno, hasta la tumba, como decía García Márquez. Una tercera consideración sobre el tema de la excelencia, y tiene que ver también con la financiación. A este tema también hacía alusión el senador Robledo, pero revisando algunas cifras, mirábamos lo siguiente: cómo los aportes en porcentaje del PIB a las universidades públicas en el 2003 eran del 0.50% y cómo en el 2010 eran del 0.39%.
una disminución real del 25%. Por el contrario, en el tema de los créditos, en el 2003 teníamos un 0.05% y en el 2010 se pasa al 0.13%. Recordemos el entusiasmo con el que la ministra nos vendía el proyecto de reforma diciendo que se iban a ampliar los créditos universitarios. Y no más, recientemente, en estos días, en algún medio impreso, circulaba una investigación de dos universidades, una norteamericana y otra europea, señalando lo que está ocurriendo con los jóvenes estudiantes deudores, cómo se viene convirtiendo en un factor más de estrés saber y preguntarse qué va a pasar para empezar a pagar un crédito de 70, de 80, de 90, de 100 millones de pesos. Entonces, ese tiene también que ver con la excelencia. En el proyecto fue otro de los grandes reproches y preguntas que le hicimos a este gobierno. ¿Qué pasa con las universidades públicas? ¿Y por qué prácticamente la salida que se le daba era de esa figura extraña de universidades mixtas o ese descarado artículo que hablaba directamente de universidades con ánimo de lucro? Todo eso tiene que ver con el tema de la excelencia. Y otra pregunta que yo quiero hacerle, digamos, nosotros del movimiento de la MANI hemos estado informadas por los comunicados que salen del evento que se hizo en Neiva, en Ibagué, en Manizales, pero quisiéramos también saber, señor viceministro, qué va a pasar con esa solicitud que se hizo por parte de ASCUN, doctor Bernal, de que se separara la reforma de las instituciones técnicas y tecnológicas y se hiciera un proyecto de reforma solamente para las universidades. Porque ahí, recordemos, también se quería extender el concepto de autonomía del cual, digamos, gozan las universidades a las universidades técnicas y tecnológicas, y yo siempre pensé con sospecha que eso se estaba haciendo porque era la gabela que se les daba a las instituciones técnicas y tecnológicas para que estuvieran apoyando este proyecto. Y una última referencia al tema de la calidad de la educación, ya para terminar. Recordemos que como Colombia sigue muchas veces estas recomendaciones internacionales, fue el mejor alumno para el consenso de Washington, fue el mejor alumno para las recomendaciones del Banco Mundial y el BID para el tema de la educación, que toda la fuerza había que ponerla en la primaria, en la educación básica, ¿cierto? Y que primero había que pensar en la cobertura y después en la calidad. Yo creo que aquí la gran pregunta tiene que ver con eso. Estábamos revisando el proyecto anterior y si bien se enuncia el tema de la calidad, nunca se caracteriza. Y yo fui decana de la Facultad de Psicología de la Javeriana y en algún momento también en las audiencias públicas decían, ¿qué es? ¿A qué nos hemos, digamos, a qué se está reduciendo el concepto de calidad? Se está reduciendo en muchos casos a un conjunto de protocolos y de evaluaciones que muchas veces llegan los evaluadores, se monta un escenario en las universidades, se muestra, porque en algunos casos se puede improvisar, no en todos, en los grupos de investigación no se puede improvisar, en el tema de producciones no se puede improvisar, pero en el tema de vinculación de los profesores sí se puede improvisar, y la calidad termina reducida en un conjunto de indicadores que no tocan la vida de la comunidad académica, que las universidades lo sienten en muchos casos como una responsabilidad más y que no toca de verdad lo que significa un proyecto de calidad. Yo quisiera finalmente terminar con una frase de Carlo Federici Casa. Yo tuve el privilegio de ser alumna de uno de los grupos del profesor Federici, y el maestro Federici a sus 98, 99 años decía: yo siento que estamos viviendo en un mundo donde se está perdiendo la realidad, la verdadera realidad y la dimensión de las cosas. Creo que a veces es tanta la tecnocracia, la burocracia, la instrumentalización del hecho educativo
que terminamos, vuelvo y repito, en un conjunto de cifras, de datos, de protocolos que nada dicen de lo que es realmente el proceso educativo. Y el viejo Federici decía lo siguiente: pero lo primero que se debe hacer no es tanto reconocer lo otro, lo material, las condiciones, las cosas, el mercado, agrego yo, en el sentido de los pronombres que uso yo, sino reconocer el otro. Porque si no hay comprensión de la relación humana, ¿a mí qué me importa la relación entre el sol y la tierra? No, yo me maravillo de las estrellas, me maravillo de un acto de amor. Y yo creo que la MANE ha sido eso para Colombia. Ustedes lo que le han devuelto a Colombia es la fuerza de la expresión ciudadana, cultural y política por volver la educación en Colombia una verdadera oportunidad. Y no vamos a permitirle a los nuevos rectores que llegan y desconocen el valor de un movimiento como la MANE. La MANE es hoy la interlocutora fundamental para este proceso.